En eso estamos, niña, en eso estamos. Ahora sí. Bueno, la obesidad es una de las epidemias del nuevo milenio, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico casi no veíamos chicos con sobrepeso en el colegio, en la calle no había gente con la obesidad mórbida que vemos ahora, y hoy día esto es una cosa de todos los días, ¿no? Y está en la gente, pues, estos caviares y libertarios, y que así como hablan de la cuestión de género, también hablan que la obesidad no es una cuestión de enfermedad, es una condición, dicen ellos. La obesidad se relaciona con infarto de miocardio, con fibrilación auricular, con hipertensión arterial, se relaciona con 20 tipos de cánceres, se relaciona con diabetes mellitus. Y entonces, ¿cómo no vamos a estar hablando de una enfermedad si hay todo un trastorno metabólico que conlleva esto? Y es un trastorno metabólico que no es fácil de interpretar, tiene su complejidad. Pero además tiene su punto de vista estético, ¿no? El gordito o es el punto del vacilón porque todo el mundo lo fastidia, todo el mundo lo bulea, todo el mundo lo banea, creo que dicen ahora, ¿no es cierto? El gordito es el punto, además el gordito es simpaticón, es buena gente, muchas veces aspira a ser el amigo porque las chicas no lo ven más allá. Y es una condición de salud que está siendo un problema y va a ser un problema en los próximos años muy importante por todo esto. Quizás una de las variables, no es la única, hoy día tenemos que pensar en medir perímetro abdominal, porcentaje de grasa, hablan los endocrinólogos incluso de una tomografía abdominal para medir la grasa intravisceral, ¿no? Pero hablemos del índice de masa, que es la ecuación que contiene el peso corporal sobre el metro de superficie, sobre la estatura elevada al cuadrado. Y hablamos que el sobrepeso es de 25 a 29 y obesidad es por encima de 30 de índice de masa. Se relaciona esto con arteriosclerosis, con infarto de miocardio, con hipertensión arterial, con diabetes, con cáncer, con artrosis de las articulaciones rodilla, cadera, tobillos, alteraciones osteomusculares porque la grasa crece pero el músculo se atrofia, alteraciones de la dinámica respiratoria, cuando uno está con sobrepeso se echa y no respira bien. Les recomiendo que vean cómo mueren los gorditos, ¿no? En esta película espectacular de Brendan Fraser, que ganó el Oscar el año pasado, creo que es Ballena, creo que es la película de Brendan Fraser, y se ve el sufrimiento de este obeso mórbido y cómo muere. La obesidad en el Perú, les decía que es un problema, 63% de las mujeres son obesas. No es que es una gordita cuerpo latino, es que estamos hablando de obesidad, una enfermedad. Y el 57% de varones andan con sobrepeso. Y el 60% de niños ya tienen algún trastorno, sea sobrepeso u obesidad. No es un problema menor. Tan es así que en las instituciones públicas ya están haciendo campañas de salud al respecto. Y esta es una diapositiva bajada del internet, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ¿no? Y la obesidad, pues, ¿cómo se llega a ella? Por el sobreincremento de alimentos industrializados que contienen alta carga calórica, alto porcentaje de carbohidratos, alto índice de grasas de diferentes tipos, ¿no? Toda esa bollería industrial, las bebidas carbonatadas, que son tan adictivas, todas estas bebidas gaseosas, ¿no es cierto? Todos los alimentos industrializados. Ahora tú estás en tu sala, coges el teléfono y pides una pizza, ¿no es cierto? Eso es el pan nuestro de cada día.
Los estilos de vida se han modificado en cuanto a lo que comemos. Comemos más sal, más azúcar, comemos menos verduras, menos vegetales, ¿no es cierto? Ha cambiado nuestro estilo nutricional, pero también los hábitos nocivos. El sedentarismo es una causa frecuente. Cuando yo niño, los juegos eran matagente, la chapada, policías y ladrones, fútbol, y uno estaba todo el día de vacaciones jugando y corriendo. Hoy a los chicos, por la violencia de las calles, por la inseguridad de los padres, por el trastorno, por los vehículos en las calles, lógicamente los niños están en sus casas. Y para que estén tranquilos le damos PlayStation, Nintendo, ¿no es cierto?, nuestros dispositivos celulares, tablets y las laptops que tienen ahora todos ustedes. ¿Y eso qué hace? Que los niños estén en su casa, conectados de repente con otros niños jugando, pero en su casa, sentados, ¿no? Y con un plato de canchita al costado, con un potaje de estos al costado. Y la disponibilidad de los alimentos y recursos que tenemos. Esto nos va a llevar a factores que directamente implicados, la ingesta de grasas, la alta ingesta de carbohidratos simples, la poca ingesta de fibra, el acceso inadecuado de prácticas deportivas y el aumento de prácticas sedentarias, como lo mencionaba. Y esto nos va a llevar a alteraciones en el consumo de energía y alteraciones en la actividad física. Y algunas personas vamos a tener factores genéticos predisponentes que nos van a llevar a la obesidad. Así de simple, la obesidad. No voy a entrar en fisiopatología porque esta no es una clase de fisiopatología. Y entonces hoy día, ¿qué tenemos? Sibutramina y fentermina, que son anorexigénicos, que son los que inhiben el apetito, quitan el apetito, ¿no? Estas van a actuar fundamentalmente, la sibutramina va a actuar a nivel del núcleo arcuato, ¿no? En la neurona presináptica va a unirse la sibutramina a los receptores de recaptación de serotonina, evitando su recaptación, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que se libere noradrenalina, que va a interactuar con los receptores produciendo saciedad, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre con los receptores. Y al interactuar con estos receptores se van a activar segundos y terceros mensajeros como el AMP cíclico, el inositol trifosfato, que van a causar disminución del apetito. Y esto tiene una expresión clínicamente hablando. Si nosotros medimos placebo de sibutramina 10 miligramos versus la dosis de sibutramina, los pacientes con sibutramina pesaron menos que los que recibieron placebo, tanto a la dosis de 10 como 15 miligramos. Entonces la sibutramina baja el peso corporal, ya conocemos el efecto, pero produce boca seca, náuseas, mareos, constipación, insomnio, pero sobre todo incremento de la presión arterial, cambio del carácter, taquicardia, palpitaciones y aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo tienen acá explicado. Al interactuar con serotonina, lo que van a hacer es permitir la liberación de noradrenalina. Esta noradrenalina interactuará con los receptores postsinápticos y sabemos que la noradrenalina es cardioestimulante o activa la función cardiovascular. Y entonces hay que tener precauciones en pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, enfermedad cerebrovascular, trastorno bipolar, insuficiencia renal hepática. Es una contraindicación frecuente, una precaución frecuente. Evitar administrar con los inhibidores de la monoaminoxidasa o fármacos que actúan a través de los receptores de serotonina. Es metabolizado en el hígado, entonces cuidado con la citocromo P450, todos los mecanismos que vayan por ahí, como el ketoconazol y medicamentos con los que tener cuidado, como el caso de la warfarina. ¿Qué pasó acá? Un segundito. Este es el caso de la fentermina. La fentermina va a estimular al hipotálamo, produciendo la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina,
y esto va a producir una respuesta anorexigénica a nivel del tubo digestivo. Si nosotros vemos los resultados y se analiza placebo, y esta es la curva de placebo a través de alrededor de 60 semanas, vamos a ver cómo la dosis de fentermina 7.5 con topiramato 46 miligramos disminuye de manera significativa el peso corporal en alrededor de un 8%. Y si la dosis es de 15 miligramos de fentermina con 92 de topiramato, podemos llegar a obtener tasas de hasta 13% de disminución del peso corporal alrededor de los 4 meses. Entonces, estos son datos importantes. Son datos importantes, pero producen reacciones adversas. Nuevamente actúan pues a nivel de neurotransmisores que tienen efectos importantes y los efectos son parecidos. 52% de insomnio hay que mencionar, sentimientos de rabia, no rabia como enfermedad infecciosa, sino rabia como sentimiento, descompensa problemas cardiovasculares a través de la actividad de la dopamina y de la noradrenalina, producen fatiga, ansiedad, depresión, alteraciones de la libido. Sabemos que la dopamina, ¿no?, y la serotonina tienen que ver con la libido sexual, ¿no?, y problemas del periodo menstrual de las damas. Tienen un efecto simpático mimético porque actúan a través de la noradrenalina y de la dopamina, pueden producir hipertensión arterial y arritmias cardíacas. Esos son los mayores riesgos y peligros. Otro fármaco que tenemos es la lorcacerina, que se usa en la obesidad y el sobrepeso, actúa a través del receptor de serotonina y produce un incremento de la sensación de llenura, te hace sentir como poca comida que te has llenado, que te has satisfecho. Esto va a activar al receptor de serotonina del núcleo arcuato, va a estimular al péptido similar a los opioides y esto va a producir una sensación de saciedad. Los estudios con lorcacerina también disminuyen, ¿no? Disminuyen independientemente de la dosis de manera similar, disminuyen el peso corporal. Pero una vez que lo suspendemos vemos cómo hay un efecto de rebote, ¿no?, por lo cual debe mantenerse para tratar de mantener en el tiempo. Y en el tiempo vemos una disminución del efecto benéfico cuando hablamos de alrededor de las 104 semanas del estudio, o sea, más o menos a los 2 años. Los inhibidores de la absorción de nutrientes es un mecanismo diferente. Hemos actuado básicamente a nivel del sistema nervioso central, a nivel del receptor de serotonina, que parece ser fundamental en este mecanismo. Pero la otra es producir una inhibición de la absorción de nutrientes. Ustedes recordarán que cuando hicimos la clase de hipoglicemia antes tocamos el caso de la acarbosa, que disminuía la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Bueno, el Orlistat es un medicamento que fue lanzado allá por los años 97 y lo que va a hacer es que cuando ingresa la grasa que va a liberarse, ¿no?, va a liberar pequeños ácidos grasos libres para que se absorban, ¿no?, por acción de las diversas lipasas pancreáticas, van a digerir esta grasa. El Orlistat lo que va a hacer es, a nivel del duodeno, unirse a la lipasa pancreática que es liberada al duodeno. De esta manera la van a neutralizar y la grasa no se va a absorber. Estas pequeñas partículas de ácidos grasos que han sido desdobladas no se van a absorber. Y al no absorberse, se van a eliminar a través de las deposiciones. Entonces, no se absorben y se elimina a través de las absorciones, de las heces. Nosotros vamos a ver el efecto sostenido del Orlistat a través de las semanas, ¿no? Se diferencia tan rápido como a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses, y esto se mantiene en el tiempo mientras el paciente consume Orlistat. Lógicamente que el paciente debe consumir Orlistat antes de consumir alimentos, ¿no? Generalmente alimentos grasos que suelen estar presentes
en el almuerzo y o la cena. Rara vez uno consume alto contenido de ácidos grasos en el desayuno. En el desayuno generalmente suele ser un carbohidrato y una proteína, ¿no? Al margen de las infusiones. Entonces, este bloquea la absorción de grasas. Pero al eliminar la grasa a través de las deposiciones producirá la famosa diarrea, incontinencia fecal y manchado de las prendas, el sputting, ¿no? Entonces, esta diarrea de características grasosas será una diarrea de tipo esteatorreica, ¿ya? Y al no absorberse las grasas, hay que recordar que hay ciertas sustancias que son lipídicas en su contenido. Y tenemos las famosas vitaminas liposolubles que necesitan para ser absorbidas, ¿no? Como son los factores, las vitaminas B, D, E, K, ¿no? ¿Ok? Y pasa muy poco se absorbe muy poco a nivel del tracto gastrointestinal porque se busca que el efecto sea intraluminal, dentro de la luz del intestino. Y al absorberse poco hacia el torrente sanguíneo y a la circulación sistémica, y por lo tanto a los otros órganos de la economía, los efectos sistémicos de esta droga son mínimos. Los efectos fundamentales son la diarrea y sus derivados. Esta diarrea puede ser tan incómoda que obligó a un abandono del medicamento hasta en el 30% de los casos en el estudio. Y estamos hablando que los casos en el estudio son casos bien seguidos, bien elegidos, el paciente ideal. Y entonces ese paciente tiene mayor adherencia que el paciente de la vida ordinaria. Este abandono es mayor en la vida diaria porque imagínense, si ustedes están trabajando, estudiando, toman el Orlistat a la hora del almuerzo y luego tienen que estar detrás de los servicios higiénicos y si les ganó y les manchó la prenda o se ensuciaron o están con el estómago flojo el resto de la tarde, entonces va a ser sumamente incómodo. Disminuyen la absorción de las vitaminas liposolubles, les decía la A, D, E, K, básicamente, por lo cual no debe administrarse conjuntamente con vitaminas, ¿no? Y estos deben separarse por lo menos 2 horas para que no interactúen y no disminuya la absorción de estas. Eso es lo que tenemos ahora, eso es lo clásico, ¿no? Hay estudios en camino con nuevos cannabinoides, con nuevas perspectivas, nuevos fármacos, nuevas drogas, y ahí está el sistema cannabinoide, ¿no? Derivados, lógicamente, por el nombre de la famosa marihuana, ¿no? Y este va a ser un antagonismo selectivo del receptor cannabinoide de tipo 1R a nivel del sistema nervioso central, el cual va a haber una afinidad 1000 veces mayor para estos fármacos, como es el caso del rimonabant, ¿ya? Y que van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Van a actuar a nivel del sistema nervioso central, bloqueando el apetito, bloqueando la motivación, ¿no? de otros efectos, y va a tener efectos periféricos sobre el tejido adiposo, sobre el tracto gastrointestinal, sobre el tejido hepático y sobre el tejido musculoesquelético, produciendo lipogénesis, alterando el metabolismo de la glucosa como mecanismo de acción. Esto va a producir un incremento de las HDL, cual podría ser un factor cardioprotector que no ha sido demostrado, mejora la sensibilidad a la insulina al actuar sobre el hígado, músculo esquelético y disminuye los niveles plasmáticos de triacilglicerol. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a el tema de obesidad. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen preguntas. Dentro de los fármacos hipoglicemiantes se están considerando y evaluando los efectos de los análogos del GLP-1, análogo del péptido similar al glucagón, ¿no? Estas incretinas
como el liraglutide en la reducción de peso, y de hecho parte de su estrategia es escoger diabéticos con obesidad o con sobrepeso para administrar este tipo de molécula, y se ha conseguido una disminución del peso corporal en alrededor del 10%. Se está observando eso en el tiempo, todavía es un dato. Y también se está observando una reducción de hasta el 4% del peso corporal con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de tipo 2 a nivel de la empaglifosina y la dapaglifosina. También se está estudiando si este efecto es sistémico y es realmente significativo o no. ¿No hay preguntas? Creo que no, Stephanie. Vamos con la presentación del segundo tópico. Estas situaciones nos hacen recapacitar lo que pasó con el doctor Carlos Orellana. Doctor Carlos Orellana es más o menos generacionalmente una promoción después de la mía. Siempre quiso ser médico, él ingresó originalmente a la escuela de nutrición y luego se trasladó a medicina. Fue un estudiante responsable, fue un líder universitario, fue representante universitario, ¿no? Y cuando terminamos la carrera, bueno, cada uno tomó sus rumbos y yo tuve la dicha y la bendición de ingresar a la docencia hace muchos años, y él siempre quiso ser docente. Y su sueño era ser docente, pero no en cualquier universidad. Él quería ser docente en su amada Federico Villarreal. Hasta que hace unos 3 años logró su ansiado propósito, ingresar a la universidad, a la docencia. Nos encontramos en este caso mi persona como el coordinador y él como un docente de la cátedra. Siempre cumplió con las responsabilidades por encima de lo esperado. Fue un hombre dedicado, pero lamentablemente su salud lo traicionó. Y vamos a hacer un acápite que no es una crítica, pero que nos sirva para enseñar. Carlos siempre tuvo un problema de salud que era el sobrepeso, llegó a tener una obesidad importante. Y curiosamente fallece de un tipo de cáncer que se relaciona con la obesidad. Esto es para que les sirva como lección de lo que acabamos de tocar. La obesidad no es una condición, es una enfermedad, aunque lógicamente pues, la sociedad moderna no quiere estigmatizar a este tipo de personas. Muy bien, hablemos de los antitusígenos y opiáceos, ¿no? Antitusígenos pueden ser divididos entre antitusígenos opiáceos, no opiáceos, expectorantes y mucolíticos y broncodilatadores, que es un poco lo que vamos a tratar de tocar hoy día. El asma y el EPOC tienen cosas similares, tienen una susceptibilidad genética y factores desencadenantes. En el caso de los asmáticos, los alergenos, la humedad, el polvo, etc. En caso del EPOC, el tabaco y condiciones como trabajar en minas, vivir en casas de adobe, quincha, cocinar en este tipo de, cocinar con leña, etc. Y los pacientes desarrollarán asma o EPOC, ¿no? Estos van a llevar a mediadores inflamatorios, que van a producir una inflamación crónica, remodelado bronquial y finalmente un aumento de la resistencia vascular de las vías respiratorias. Podemos trabajar sobre la inflamación y sobre las vías respiratorias, mejorar su resistencia con fármacos antiinflamatorios y o broncodilatadores, según sea el caso. Este es un esquema de cómo el asma leve, moderada o grave, cuando es en el caso de intermitente o persistente, siempre debemos considerar agonistas beta-2 de corta duración, como el caso del salbutamol o la terbutalina, ¿no? Preferentemente por vía inhalatoria y a demanda, sobre todo cuando es intermitente.
y dosis fija cuando es persistente. En un segundo nivel debemos considerar los corticoides inhalatorios, como el caso de la budesonida, fluticasona, independientemente de la dosis, como desinflamatorio. Cuando el paciente se ha estabilizado, debemos utilizar beta-agonistas de larga duración, como el caso del salmeterol, ¿ya? Y luego, si es que a pesar de eso el paciente presenta síntomas, debemos considerar inhibidores de leucotrienos como el montelukast o añadir otro tipo de fármacos más adelante. Bueno, vamos propiamente al tema. Vamos a hablar de los broncodilatadores, que son básicamente de 3 tipos, los agonistas beta-adrenérgicos, que son los más utilizados, el caso del salbutamol, del formoterol, del salmeterol. La vía de administración preferencial ahora es inhalatoria, porque pese a tener una biodisponibilidad adecuada por la vía oral, el problema es que tienen muchos efectos adversos, el temblor de la mano, la ansiedad, el tremor esencial. Son síntomas muy frecuentes, la taquicardia, arritmias. Y entonces se prefiere la vía inhalatoria porque es más segura, menos efectos adversos, inicio de acción más rápido, ¿no? El salbutamol es un fármaco de inicio rápido, con corta duración. El formoterol es de inicio rápido, con larga duración del efecto. El salmeterol es de inicio lento y de larga duración. Este efecto rápido y de corta duración hace que el salbutamol sea el mecanismo de acción, el fármaco de elección en las crisis o en los episodios que son aislados, que no son frecuentes. Y el salmeterol es el fármaco, por lo tanto, al iniciar de manera lenta, pero durar más el efecto, se prefiere que sea el fármaco para el mantenimiento cuando el paciente ya está estabilizado. Antes de existir los agonistas beta-2 adrenérgicos, se utilizaban las metilsantinas, la más conocida era la teofilina, produce broncodilatación, tiene además un efecto antiinflamatorio y actúa sobre el AMP cíclico y el GMP cíclico relacionado, ¿no? Esto va a producir las histonas y va a producir una detilación y de esta forma va a producir broncodilatación. Los antimuscarínicos, como es el caso del bromuro de hipatropio y del tiotropio, ¿no? Van a ser derivados cuaternarios que se administran por vía inhalatoria, producen broncodilatación, pero suelen ser de segunda línea en el asma, no es la primera elección. Pero en cambio, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el tabaquismo, en el enfisema, ahí sí, ¿no? El hipatropio es de corta duración y el tiotropio es de larga duración. La clasificación tendremos pues de los fármacos que actúan sobre la vía respiratoria, los broncodilatadores, los antiinflamatorios, los antihistamínicos también tienen una actividad sobre las vías respiratorias, los antitusígenos y los expectorantes y mucolíticos. Cuando hablamos del problema del asma propiamente y el problema de los bronquios, es que el bronquio, uno de los problemas es que se va a contraer. Va a haber un proceso de broncoconstricción y la mucosa se va a inflamar. Y además va a haber hipersecreción de moco. Todo esto va a disminuir la luz del bronquio y va a producir insuficiencia respiratoria y puede producir desaturación. Entonces, los beta-2 agonistas lo que hacen es unirse al receptor adrenérgico de tipo beta-2 que está preferentemente en el árbol bronquial. Esto va a activar a la adenilatociclasa que va a transformar el ATP en AMP, ¿no? Y este AMP cíclico va a activar a la fosfoquinasa de tipo A, ¿no? Que va a producir broncodilatación. Tenemos que en el uso de los beta-agonistas hablamos del tiempo de acción rápido del salbutamol y de la terbutalina y del efecto prolongado del salmeterol, ¿no? Entonces es importante considerar que el salmeterol puede tener hasta 720 horas de duración el efecto cuando es utilizado de manera repetitiva y acumulativa. Entonces hay que considerar esos efectos. Los antagonistas son antagonistas funcionales de la broncoconstricción, porque la broncoconstricción
al actuar sobre el receptor beta va a ser una actividad funcional, ¿no? Al actuar sobre estos van a también no solamente producir broncodilatación, sino que además van a mejorar el clearance mucociliar. El clearance mucociliar es esta función del epitelio bronquial para eliminar el moco, ¿no? Y por lo tanto liberar la vía respiratoria para que uno pueda respirar con mayor densidad. Hay que recordar que el moco normalmente tiene una función, que es atrapar cuerpos extraños y partículas y algunos gérmenes, ¿no? Pero esto debe tener una densidad y un proceso de eliminación adecuado. Y en los procesos bronquiales, al aumentar la producción de moco, este moco debemos eliminarlo. Los beta-adrenérgicos nos ayudan a mejorar esta eliminación, este proceso de depuración mucociliar. Y además producen una inhibición de la transmisión colinérgica, lo cual es favorable para producir disminución del proceso broncoconstrictor. Además produce inhibición de la liberación de mastocitos, por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio, normalmente no es significativo. Si el proceso inflamatorio es importante, normalmente utilizamos corticosteroides sistémicos durante la fase aguda y durante la fase crónica utilizamos corticosteroides inhalatorios. Pero los broncodilatadores de tipo beta 2 agonistas tienen una actividad antiinflamatoria leve. Por vía sistémica, sobre todo, producen palpitaciones, taquicardias y arritmias, pero no solo por vía sistémica. Hay pacientes que yo recuerdo una vez, me llaman a un lugar X, a una clínica, ¿no? Voy a ver un paciente y el paciente se quejaba de arritmias y de hecho cuando llego tenía como 140 latidos por minuto, pero en ritmo cardíaco normal, ¿no? Muy bien, conversamos y me describía claramente palpitaciones, taquicardia y todo esto. Y le pregunto qué enfermedad asociada tiene asma y qué tal controlada su asma. Mal. ¿Y cómo utiliza el spray condicional a que no pueda respirar, al espasmo? ¿Cuántas veces al día utiliza el salbutamol? 20 veces al día, doctor. Y ahí explicaba que había una sobredosificación. Entonces, había que enseñar al paciente a utilizar de manera adecuada el broncodilatador y asociar otra terapia para mejorar el problema de broncodilatación, porque no solamente era un problema de broncoespasmo, sino probablemente había un efecto inflamatorio alergénico asociado. Pueden producir además cefalea, inquietud, temblor, hiperexcitabilidad, insomnio e incluso alucinaciones cuando son por vía sistémica. A nivel digestivo pueden producir náuseas, alteraciones del gusto, sudoración, hipersensibilidad, tos, rash cutáneos. Todas estas son más frecuentes por la vía sistémica, por la vía oral. Si nosotros comparamos básicamente los 4 grupos de medicamentos, el salbutamol y la terbutalina disculpen la ambulancia. El salbutamol y la terbutalina son básicamente broncodilatadores. El salmeterol, además, tiene un claro beneficio inhibiendo los mediadores que son liberados por los mastocitos y el formoterol tiene un efecto antihistamínico y antileucotriénico. Todos se utilizan por vía básicamente inhalatoria en el momento actual, diferentes sistemas de acuerdo a las casas comerciales, a los estudios, pero todos se utilizan por vía inhalatoria. Muy poco por vía oral debido a sus efectos adversos y mucho menos por vía endovenosa. Esta se restringe a cuando el paciente no puede usar inhaladores o cuando tiene un proceso de difícil manejo y que no resuelve con la vía inhalatoria, ¿no? El asma, el EPOC, el enfisema y la bronquitis son las indicaciones de los comunes a estos 4. Pero además el salbutamol produce pérdida del potasio a través de la orina debido a su efecto, aunque sea inhalatorio, ¿no? Entonces se utiliza en los casos de hipercalemia como medicación coadyuvante. La terbutalina tiene además una predilección por los receptores beta 2 a nivel del músculo uterino, por lo cual es utilizado como tocolítico.
Todos generalmente tienen eliminación renal, son muy similares y los efectos, las interacciones, hay que tener cuidado con los beta bloqueadores en todos los casos, con las antinas y con los diuréticos. Son muy similares las interacciones. Las reacciones adversas, taquicardias, arritmias, temblor, como ya las hemos descrito en los 4 grupos de medicamentos. Los broncodilatadores, un ratito, voy a ver si es que parece pitito. Ok, estaba estacionando la ambulancia. Los broncodilatadores colinérgicos van a actuar sobre la broncoconstricción del bronquio, valga la redundancia. Segundo. Disculpen, creo que el chofer de la ambulancia es un medio cañamonce, no maneja bien. Todavía va a demorar en estacionar. Si tuvieran alguna pregunta. Parece que no hay preguntas de mis compañeros, doctor. Sí, lo que pasa es que acá el pitito del carro no deja de sonar. Gracias. Bueno, entonces la broncoconstricción se va a antagonizar a través de que el hipatropio o el tiotropio se une a los receptores postsinápticos de tipo muscarínico localizados en el bronquio. Y entonces los sistemas son dos que producen broncodilatación. En ambos sistemas, en el simpático estimula el bronquio, broncodilatación. En el sistema colinérgico hace lo contrario, lo bloquea el receptor. Entonces uno es anticolinérgico y el otro es un agonista. ¿Ya? El mecanismo de acción va a ser broncodilatación anticolinérgico de ambos. Se usan en inhaladores o en nebulización, se usan en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como primera elección. ¿Ya? Puede utilizarse, absorberse a nivel del tracto gastrointestinal, porque todo lo que uno respira no se va solo al sistema respiratorio, sino también parte se va al tubo digestivo y por lo tanto se puede absorber. El 15% se absorbe, es la parte útil cuando se utiliza a través de la aerocámara. Vamos a explicarnos un poco de esto. Cuando yo utilizo el spray y lo utilizo mal, desaprovecho gran parte del medicamento, se va en el aire o pasa al tubo digestivo. Si yo lo utilizo bien, y para eso utilizamos unas aerocámaras, ¿no?, en el que el paciente va a recircular el aire con el fármaco y va a respirar varias veces ahí, entre 30 segundos y un minuto, va a duplicar la absorción del fármaco. Esto dura 5 horas en el efecto del hipatropio aproximadamente, ¿no? Y sus principales interacciones son con los anticolinérgicos, ¿no?, con los beta-adrenérgicos y con las metilxantinas, similar al tiotropo. Como todo anticolinérgico, producirá tos, boca seca y alteraciones de la motilidad gastrointestinal. Pero además el tiotropio incrementará la presión intraocular,
producirá taquicardia y estreñimiento. Los derivados antínicos, como la cafeína, la teobromina y la teofilina, que eran muy utilizados en el pasado, ya con el advenimiento de los beta-2 adrenérgicos, salbutamol, salmeterol, estos ya no se utilizan prácticamente, sino para casos especiales y específicos. Es un broncodilatador leve que actuará inhibiendo a la fosfodiesterasa y por lo tanto aumenta el AMP cíclico intracelular. También produce un antagonismo de la adenosina a nivel de los mastocitos y mejora el transporte mucociliar y la contractilidad diafragmática. Estos cuatro efectos van a ser los que van a ayudar a que el paciente con problemas de cuadros bronquiales de tipo asma mejoren la sintomatología, porque no solamente es broncodilatador, sino también es desinflamatorio y ayuda a eliminar el moco también. Mejora el patrón respiratorio al actuar sobre el diafragma. Pero las reacciones adversas son nuevamente palpitaciones, taquicardias, arritmias e hipotensión, similar cefalea, inquietud, temblor, convulsiones, insomnio, náuseas, epigastralgia, acidez, hemorragia digestiva aguda y diarreas. Vamos a hablar básicamente de la teofilina, que es el que en el momento es el que más se utiliza como este grupo de derivados antínicos. Es un broncodilatador porque actúa directamente sobre la fibra muscular lisa del bronquio, pero también produce vasodilatación del árbol coronario y puede mejorar el flujo coronario. Produce también, actúa sobre la fibra muscular lisa a nivel del tracto urinario, produciendo un incremento de la diuresis y puede producir una estimulación cerebral. Antiguamente ustedes no han llegado a ver, hoy día estamos en otra época de adicciones, pero yo recuerdo cuando era chico, en algunos parques se observaban los fines de semana grandes cantidades de botellas para la tos que contenían teofilina, y es que los jóvenes de esa época, ¿no? Consumían teofilina con Coca-Cola y alcohol, y de esa manera se estimulaban, ¿no? Y se ponían a sufrir los efectos agradables supuestamente de este tipo de droga, ¿no? Se puede utilizar por vía oral, hay en tabletas, en jarabes, se puede administrar por vía endovenosa, aunque es escasa, y está indicada fundamentalmente en el asma y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ojo, atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso que es un estimulante cerebral, y atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se utiliza con las lincosamidas y las fluorquinolonas, y puede producir arritmias, epigastralgia, acidez, tremor e inquietud. Los antitosígenos, como dice el nombre, antitusgenos, van a evitar el origen de la tos, van a inhibir la tos, van a reducir la frecuencia e intensidad de la tos, por lo tanto. Generalmente su acción es a nivel central, aunque también hay antitusígenos a nivel periférico. Y generalmente son divididos en opiáceos y no opiáceos. La codeína es el antitusígeno de referencia y su derivado el dextrometorfano, ¿no? Además, la codeína es un analgésico y depresor de la actividad del sistema nervioso central. El dextrometorfano es un derivado opioide que tiene actividad antitusígena como la codeína, pero no tiene actividad analgésica, es básicamente un antitusígeno, ¿no? Y cuando hay reflejo de la tos tenemos la fase excitatoria, ¿no? El impulso a nivel del bulbo propiamente, el reflejo del diafragma, ¿no? Y los receptores aferentes, ¿no? A nivel del árbol bronquial. Se produce la tos. Entonces, cuando se produce el estímulo entre la corteza cerebral y el tronco encefálico para producir el reflejo de la tos, a este nivel actúan los opioides antitusígenos de acción central como la codeína.
Pueden haber analgésicos de acción local a nivel del nervio vago y de las vías respiratorias y opioides periféricos que pueden tener actividad broncodilatadora. Tenemos dentro de estos fármacos, vamos a tener los que actúan propiamente sobre la tos, los demulcentes, que tienen un efecto que van a suprimir la tos, no está muy claro cómo actúan, ¿no? Pero aparentemente actúan directamente sobre la vía respiratoria superior, suprimiendo el reflejo, la estimulación a nivel de la orofaringe, ¿no? Sí, es muy útil cuando la tos es de las vías aéreas superiores, sobre todo. Los opiáceos actúan suprimiendo el reflejo a nivel central, a nivel de tronco, y por lo tanto su acción es ahí, no es tanto en el origen, sino en donde se procesa la respuesta. Hay anestésicos locales que pueden tener efecto antitusígeno y se utilizan en procedimientos como la broncofibroscopía para evitar que el paciente tosa durante el procedimiento. Por lo tanto, no es motivo de interés para nosotros hoy día. Los mucoactivos, que son los que van, parte del problema del reflejo de la tos es el moco a nivel de las vías respiratorias. Y lo que se va a hacer es mejorar la eliminación de este moco. Y sucede de que puede haber una hipersecreción de moco que puede ser fluido y que se elimina fácilmente, o puede haber el moco denso, espeso, que es difícil de eliminar, que es muy adherente y que podemos estar tosiendo y no sale la expectoración mucosa. Entonces hay que utilizar sustancias mucoactivas. Y los broncodilatadores que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Muy bien. La codeína y el dextrometorfano actúan a nivel del sistema nervioso central, tienen presentación vía oral, pero la codeína además hay intramuscular y para presentación subcutánea. Se utilizan en la tos seca irritativa, es para inhibir el reflejo de la tos y que no haya tos. Y esto será cuando la tos es una tos seca. Se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, ambos inician su acción alrededor de los 20 a 30 minutos. Hay que tener cuidado con los depresores del sistema nervioso central, como los IMAO, las fenotiacinas o los bloqueantes neuromusculares. Y como todo derivado opioide, estreñimiento, náuseas, depresión, agitación psicomotriz, depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, todo lo que corresponde a los fármacos derivados opioides. Y entonces puede existir también adicción a estas sustancias. De hecho, existe. La producción del moco, que se produce, ¿no?, por las células epiteliales y por la glándula submucosa, ¿no?, que tiene, sabemos, una inervación colinérgica, y estas células caliciformes van a producir el moco, pero alrededor de ella va a haber, para esta hiperproducción de moco, porque normalmente se produce el moco, pero en las situaciones como la bronquitis o en el asma, puede estar incrementado el moco, es por la presencia de células inflamatorias a nivel epitelial y de la glándula submucosa, que van a responder produciendo una hipersecreción de moco. Por lo tanto, tenemos la opción de usar fármacos expectorantes o mucoactivos, que la idea es favorecer la expulsión del moco. Para la expulsión del moco debemos tener un bronquio dilatado, con una buena actividad mucociliar. El paciente debe estar bien hidratado, ¿no? Debe evitar más bien sustancias que hagan que este moco se vuelva denso, como serían, por ejemplo, los dulces, los caramelos. El paciente debe evitar estas situaciones. Esta actividad se atribuye a varios tipos de acciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá una molécula como la guaifenesina, ¿no? Y muchos en este grupo de expectorantes no refieren claramente los estudios un beneficio claro, aunque se utilizan en la actualidad dentro del armamento. Los mucolíticos, que tienen una actividad similar
¿no? Los otros estimulan el eliminar la flema, pero si la flema es densa, es muy difícil eliminar. Y entonces la idea es disminuir la viscosidad del moco, que el moco sea menos viscoso, menos adherente y por lo tanto más fácil de eliminar. Acá tenemos el ejemplo de la acetilcisteína, ¿no? Que va a romper los puentes de disulfuro de las proteínas a nivel del moco, a nivel de la mucina. Los derivados como la bromexina o el ambroxol tienen actividad mucolítica y generalmente la vía más usada para este grupo de fármacos es la vía oral, aunque también puede utilizarse en vía inhalatoria y parenteral, sobre todo en el caso de la acetilcisteína. También tenemos la dornasa alfa, que es un mucolítico que se utiliza por vía inhalatoria en los casos de fibrosis quística, que es una enfermedad especial, ¿no? A nivel del árbol respiratorio, también puede afectar el tubo digestivo y que el paciente tiene problema para respirar, ¿no? Va a pasar con procesos inflamatorios, procesos bronquiales, broncoobstructivos, etc. La actividad clínica de estos, algunos la discuten, pero se utilizan porque definitivamente cuando hay exacerbaciones de los cuadros de asma, cuadros de bronquitis o cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ayudan al efecto broncodilatador de las otras moléculas. Entonces tenemos que la clasificación de los mucolíticos será en fármacos despolarizantes de las glicoproteínas de la mucosidad, como es la acetilcisteína, los reguladores de la mucosidad, como es el ambroxol, y los enzimáticos que polimerizan el ADN del contenido de la mucosidad, como es el caso de la bromexina. Vamos a hablar de los dos principales, la acetilcisteína y el ambroxol. El mecanismo de acción de este es romper los puentes de disulfuro, pero además tiene un efecto antioxidante. El ambroxol disminuye la viscosidad del moco a nivel de las vías respiratorias. Ambos, fundamentalmente su uso es oral, pero hay ampollas de acetilcisteína para uso parenteral y también pueden utilizarse por vía inhalatoria. En el Perú no tenemos ambroxol ni inhalatorio ni parenteral. Se utiliza para los cuadros bronquiales, por eso pongo broncopatía, porque me refiero a los cuadros de bronquitis que cruzan, ¿no?, con cuadros obstructivos bronquiales. Tienen buena absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Sus interacciones realmente son muy pocas, son muy pobres, y las principales alteraciones son alteraciones del tracto gastrointestinal. Preguntas al respecto del sistema respiratorio, jóvenes. ¿No hay preguntas? Muy bien, Stephanie. Entramos a la recta final. Por motivos de... La evaluación ha sido pasada el día 15. ¿Ya? La evaluación. El promedio de preguntas es de 3 a 4 por cada teoría. Eso va a depender de las preguntas que vayan a enviar los docentes. La presentación, la exposición, que ya ha sido más o menos detallada, las características de la exposición, será el día 17, online, ¿no? Y yo estaré publicando rápidamente, lo más rápido posible, las notas y quiénes van a entrar a la evaluación sustitutoria para tratar de aprobar el curso. Tienen que aprobar el promedio de la teoría para tener derecho a promedio aprobatorio promocional. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Eso es todo. Una consulta. En todo caso, si son 3 o 4 preguntas por teoría, un total o global de preguntas que va a haber en el examen, ¿cuántas serían? Porque o sea, si nos ponemos a contar cuántas teorías han dado. Creo que son alrededor de 18 teorías. Bueno, en realidad son 28 temas 28. Por títulos que se han hecho. Entonces, si son 3, van a ser muchas. No sé si hay un promedio total de preguntas que vaya a dar. Es que yo voy a seleccionar las preguntas de acuerdo a lo que me den los docentes.
Por otro lado, yo no elaboro el examen solo. Yo respeto a los docentes como excelentes profesionales y docentes y por lo tanto respeto las preguntas que ellos consideran, ¿no? Yo tendré que seleccionar de lo que me van a dar preguntas también para el sustitutorio y para el aplazados. Otra cosa, ya que se ha cambiado la fecha, que va a ser para el día 15, ese día son las elecciones y según han consultado, o bueno, online. En años anteriores ha sido ha sido online, pero han cerrado la facultad. Eso es lo que nos han dicho. No sabemos. Va a ser online, ya me comunicaron. Ah, ok, entonces no hay ningún inconveniente con la facultad. Va a ser online. Uy, sí pues, online, pero no han precisado si el local se va a cerrar. Eso es a lo que íbamos, porque sí, mi compañero, el delegado... Tienes razón. De repente cierran, porque si ha sido online, ya han cerrado los locales. Si fuese así, déjame pensar un plan B. Vamos a estar en contacto, ¿ya? Para ver cuál sería el plan B. El martes sería muy pegado a la exposición, ya no podría ser martes. El miércoles sería la exposición. Al día siguiente tendría que ser jueves o viernes. Déjame ver cómo estoy yo el viernes 19 de tiempo para ver a qué hora se puede programar. Problema, chicos. Bueno, así es la vida. La vida está compuesta de problemas que hay que solucionar. No tenemos... La fecha hoy día es 15. ¿Correcto? Presencial. De cerrar el local, se postergará la fecha del examen y lo coordinaremos y lo comunicaremos a través de la delegada con la debida oportunidad. Sí, doctor. Lo único que sí, sería sugerente es que nos pueda avisar con anticipación o de repente que le puedan dar esa información a usted lo más pronto posible, porque en ese periodo de tiempo, entre el 15 y el día 22, también tenemos otros exámenes de diagnóstico, de semiología, porque también termina la rotación y va a ser un poco difícil acomodar los horarios. Entonces, quizá pueda averiguar la información y nos... La otra es que la adelante, ¿no? Ya no, doctor, pues. Estamos... Lo adelanto una semana. No, ya no hay tiempo, doctor. Pues una solución. Denise está de acuerdo conmigo, Denise Arevalo. A ver, chicos, ¿están de acuerdo? ¿Alguien diga No, algo? doctor, no lo adelante. No, doctor, está bien. Doctor, No, puede demasiado, adelantar, de verdad, por demasiado. favor. Virtual, doctor. No. Virtual no, porque acabo de demostrar en el primer parcial que con la virtualidad ustedes se aprovechan. En general, viendo los promedios históricos de notas prepandemia, durante la pandemia, pospandemia, y ustedes que son la primera promoción que da presencial, se ha demostrado estadísticamente de que las notas en la virtualidad han sido largamente superiores. ¿Y eso por qué puede ser? Puntos suspensivos, no voy a ser faltoso ni irrespetuoso, pero se presta a diversas interpretaciones. El examen será presencial. Eso es todo. Hasta luego. Está bien, doctor. Entonces quedo en coordinación con usted. Muchas gracias. Chao.